Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Van en Busca de la Conciencia. Estoy muy emocionada. Este es el episodio número 3 y el día de hoy hay un capítulo muy especial porque voy a hablar de un proceso de transformación. Yo creo que el más importante que he vivido al día de hoy, que, que me ha ayudado a despertar la conciencia. Bueno, no sé si es el más importante, pero sí entra dentro de uno de los más importantes. Este proceso se llama la rosa mística y es un proceso profundo de meditación y lo viví en la India. Estuve el mes de marzo y parte del mes de abril viajando sola por la India. Me quedé en el ashram de Osho, donde se vive este proceso de la rosa mística, y ahí es donde tuve la oportunidad de experimentar muchas otras cosas. Pero el día de hoy no vamos a hablar ni de mi viaje a la India, porque ese es un proceso también de transformación de conciencia. Tampoco vamos a hablar del ashram de Osho, porque por sí solo también es un proceso de transformación de conciencia. Hoy le vamos a dedicar todo este tiempo a la rosa mística, que es el proceso por excelencia que creó Osho. Osho, para los que no saben quién es Osho, Osho es un gurú hindú, ya falleció, pero que dejó un gran legado en temas de meditaciones trascendentales muy, muy, muy interesantes. Y la rosa mística, yo no sabía cuando me inscribí, pero hoy lo sé, es su proceso de meditación por excelencia que él cree que cualquier ser humano debería de vivir. Y de verdad que hoy lo valido. Entonces, les quiero contar cuál fue mi experiencia viviendo la rosa mística, que sepan qué es, que sepan qué pueden esperar, dónde lo pueden vivir, y qué les recomiendo y qué no les recomiendo para hacer. Bueno, primero que nada, ya lo dije, este proceso se vive en el ashram de Osho en la India. Hay ashrams de Osho en varios lugares del mundo. Hay uno en Ciudad de México, pero hasta donde yo sé, en Ciudad de México no se tiene el proceso de la rosa mística. No sé exactamente por qué. Hay en Italia, hay en otros lugares. Entonces, si no se les antoja específicamente ir al ashram de la India, hay otros lugares. Dicen que hay uno hermoso en la Toscana, en Italia. Averigüen e investiguen y vean que provean la meditación de la rosa mística, pero el que les puedo garantizar que la va a tener es el ashram en Pune, en India. Y bueno, ¿de qué se trata este proceso de meditación trascendental? Bueno, es un proceso que dura 21 días. Lo vives con otras personas y esos 21 días se fragmentan en 3 semanas, 7 días diferentes, en donde vives 3 etapas. La primera etapa, o sea, los primeros 7 días, es la etapa de reír. Y durante 3 horas al día te dedicas exclusivamente a eso, a reír. La segunda etapa se llama llorar y durante 3 horas al día te dedicas exclusivamente a eso, a llorar. Y la última etapa se llama silencio y durante 3 horas al día te dedicas justamente a eso, a estar en silencio. Este proceso lo vives con más gente, es importante que lo sepas. Es muy bueno vivirlo con más gente. Digo, la etapa del silencio ya no necesitas a nadie más, pero se crea una energía muy chingona. Pero las primeras etapas, que es la de reír y la de llorar, de verdad que la interacción ayuda mucho. Sobre todo para mí, la primera semana, la de reír, fue fundamental vivirla con más gente. No puedes hablar, o sea, no es como te vas a reír de que alguien va a contar chistes, no. Puedes hacer mímicas, bromas, todo con señas, puedes interactuar con todos los demás, pero no puedes hablar. Eso es muy importante. En ninguna de las etapas puedes hablar. Tu interacción no puede ser de comunicación verbal. Y bueno, vamos a ir guiándolos por cada una de las etapas para que vayan viendo qué viví yo, y a ver si esto les puede llevar a ustedes un poquito de luz, a ver si este sería un proceso que les encantaría hacer o no. La primera semana se llama reír y les voy a decir lo primero que me vino a la mente, ¿no? Yo iba muy lista para llorar. No investigué mucho, muy anti yo, porque yo siempre me gusta investigar cañón acerca de las cosas que voy a vivir y todo, y como de que los efectos positivos que va a tener sobre mí. Y últimamente he estado como muy a la inversa, ni investigo, me apunto a algo y voy y fluyo y dejo que la vida me enseñe qué va a pasar ahí. Y me ha encantado vivirme así, creo que me vivo más yo así, más natural a como yo soy. Entonces no investigué, eh, no sabía qué iba a pasar, pero en mi mente sí se vino una inquietud muy importante. Fue como,
Yo no siento que deba de ir primero reír. A ver, soy una persona con una actitud muy cuestionadora ante la vida. Me encanta ser así, pero pues obviamente el gurú de la meditación que duró años y años de su vida meditando, pues sabía más que yo, ¿no? Pero para mí era como que no tenía sentido. Yo estaba lista para llorar y pensaba que si yo dedicaba primero 7 días a llorar 3 horas, reír iba a ser muy sencillo. Pues resulta que el gurú de la meditación tenía razón, Osho tenía razón, y que es muy interesante e importante empezar por reír. Y para hablar de reír, les quiero leer un pequeño fragmento de este libro que se llama La Rosa Mística, que nos lo regalaron allá, es una maravilla de Osho. Y les voy a leer este fragmentito acerca de reír. Toda la atmósfera en la que has sido educado ha dejado huellas muy importantes en tu subconsciente. Debes empezar a reír de la estúpida idea que es querer gobernar el mundo o ser alguien especial o superior a los demás. La risa es una gran medicina para esto. Es tremendamente poderosa como terapia. Si te puedes reír de tu subconsciente, el subconsciente pierde su fuerza. En tu propia risa, tu culpa y tus heridas desaparecen. Güey, esto es muy importante para mí. Les voy a explicar por qué. Porque yo no había leído esto en la primera semana. Yo leí esto hasta ya casi en la última semana cuando estaba en silencio. Una de las primeras cosas que nos dijeron en la semana de reír fue: van a sentir ganas de llorar o de otras emociones, pero les recordamos que están en la semana de reír, así que fórcense a seguir riendo. Y claro, ¿no? Yo venía listísima para llorar. No, la mayoría de los seres humanos, pues, híjole, yo creo que hay un gran anhelo de tener espacios para poder desahogar todas las cosas que cargamos adentro. Y no lo puedes hacer, te tienes que forzar a reír. Así que fue muy interesante de entrada empezar a forzar el cuerpo, a forzar la maquinaria, a generar alegría, porque es como un sistema de retroalimentación. Te estás riendo sin querer reírte y de repente el cuerpo empieza a generar esta alegría, porque tú puedes reírte porque estás contento o alegre, o al revés, puedes reírte y empezar a forzar a que tu cuerpo se sienta alegre y contento. Pero por supuesto estas emociones de llanto comenzaron a suceder, ¿no? Comenzaron a venir a mi mente todas estas cosas tristes que yo consideraba de mi vida, que yo venía cargando, y se venían a mi mente. Y yo no podía evitar que vinieran, pero me tenía que reír. Entonces fíjense qué maravilloso esto que les acabo de leer. Te empiezas a reír de tus tragedias. Te empiezas a reír de la ridiculez de por qué las cosas pasan como pasan. Te empiezas a reír de las decisiones que tomaste. Te empiezas a reír de las decisiones que tomaron otros. Te empiezas a reír a veces en las relaciones de estos ciclos raros, de estas faltas de comunicación, de esto querer decir una cosa cuando en realidad sientes otra, o decir una cosa cuando en realidad sientes otra. Y te empiezas a reír de mí, o sea, me vuelvo a reír, te lo juro, porque es graciosísimo pensar a veces cómo funcionamos. Y porque no eres tú. Eso lo que pasa, tus tragedias, tus dolores, tus interpretaciones, tus malas comunicaciones, no eres tú, no es tu esencia. Esas son las cosas que se van manifestando en tu subconsciente, que se manifiestan a través de tu subconsciente por todo lo que se te queda grabado, por lo que has vivido en tu vida. Entonces, es maravilloso poderse reír porque de repente empiezas a perder significado de aquello que duele. Empiezas a entender cosas muy profundas a nivel subconsciente. Otra cosa que me pasó en reír también es que pude gozar la vida, o sea, pude entender con gratitud las cosas maravillosas que tenía. Pude reírme de estupideces, o sea, nos juntábamos con un grupo de niñas que había y, ¿sabes? Nos levantábamos la falda y era como ¡ah! Y también había hombres, pero no nos levantábamos tanto la falda, pero era como que nos reíamos del pudor,
nos reíamos de las reglas sociales, todo esto sin hablar, imagínense qué maravilla. Nos reíamos siempre de que a la hora de que ya habían pasado las 3 horas casi, no podíamos ver el reloj, nos quitaban los relojes, celulares y todo, pero nos daba muchísima hambre y ya nos queríamos ir a comer. Y entonces era la típica broma que hacíamos de que empezábamos a decirles que ya era hora a los facilitadores y que nos moríamos de hambre, y los facilitadores se burlaban de nosotros y se iban a iluminarse a la ventana y nosotros de que no, ya, por favor, a comer. Todo esto con mímica. Y te das cuenta de lo a gusto y lo padre que es poder volver a ser un niño y reírte de tonterías y reírte de la indisciplina y de el pudor y levantarte la falda. O sea, fue una experiencia increíble. Yo creo que nunca me había reído tanto, literal. Nunca me había forzado a reír tanto y nunca había comprendido cosas tan profundas acerca de la risa. Entonces, la semana de reír fue increíble, fue maravillosa. Y de ahí nos saltamos a la semana de llorar. En la semana de llorar también tenías que llorar durante 3 horas seguidas, durante esos 7 días. Y fue, la semana de llorar la recuerdo con tanto amor, de verdad. Lloré tanto, no lloré, ¿sabes? Porque empecé llorando muy modosita, y la menos modosita de todas, ¿eh? Yo creo que éramos otra niña que adoro y yo, que llorábamos de manera como más relajada, digo, más intensa que los demás, pero en algún punto, aunque era intensa, no era tan intensa como todo lo que yo sentía que quería sacar. Y de verdad no saben cómo me permití lo que nunca me había permitido, no llorar, berrear, gritar, maldecir internamente, porque no lo puedes hacer con palabras, aunque sí puedes hacer gibberish, o sea, usar sonidos sin sentido. Me permití de verdad dejarme por completo en el proceso. No saben cuántas cosas saqué, cuántas cosas que me dolían, y cosas que no sabía que me dolían. Esto fue muy impresionante. Si algo les puedo decir de la semana de llorar que me llevo, es que conecté con cosas que no sabía que me dolían. Conecté con cosas que le dolían a mis ancestros. A ver, yo no era tan mística y últimamente ya me están perdiendo, dicen mis amigos, porque me estoy yendo mucho al tema místico también. Aparte, a pesar de que soy una persona que me considero muy racional, estoy conectando también con cosas súper místicas, porque de verdad había cosas que no es que específicamente me las hubieran contado, pero yo sabía que le habían dolido a mi abuela, yo sabía que le habían dolido a mi mamá, yo sabía que venía de un linaje pasado, había cosas que me dolían que yo no sabía ni siquiera de dónde venían, ¿saben? O sea, no existían en mis conocimientos racionales. Entonces, sacar el dolor transgeneracional, o sea, imagínense, sacar dolor de generaciones y generaciones atrás fue tan sanador. Estoy clara y segura de que esto fue sanador para mi linaje. Aunque hoy ellas, las mujeres de mi linaje, ya no están vivas, yo lloré, ¿saben? Lloré por ellas. También grité como nunca había gritado en mi vida. Me desgarré en ese proceso, ¿sabes? Porque también quise vivir en línea recta y cerrar mis duelos en ese momento y ya no estar retroalimentando tanto el dolor en mi vida, porque llega un momento cuando ya lloraste, ya entendiste, ya sacaste y sigues en el dolor, ya nada más estás retroalimentando y tienes que salir de ahí. Entonces creo que la semana de llorar fue un proceso que me permitió sentirme ligera por primera vez acerca de muchas cosas que me dolían, y de verdad me lo permití. Y de verdad espero de todo corazón que si no es en la India, te puedas permitir alguna vez en tu vida sacar todo el dolor que vienes cargando. Porque eso nos lleva a la última semana, que se llama silencio. Y ahí les va Vanessa, que no es una meditadora profesional, que lo máximo que llegué a meditar alguna vez en mi vida eran 30 minutos, que tampoco es que lo hacía siempre con una frecuencia súper cañona. Tuve épocas de mucho estar meditando diario los 15 minutos, épocas en las que lo dejaba, y nunca dimensioné que yo iba a ir a meditar 3 horas diarias, 3 horas diarias. Entonces, ¿cómo se vive esto del silencio para que no se espanten? Yo creo que si yo lo pude hacer, que no era la gran meditadora en la vida y que tenía un poco de experiencia, yo creo que cualquier ser humano lo puede hacer. Y es que justo Osho es un gran genio en este sentido, porque te prepara.
La semana de reír y la semana de llorar son una preparación para que tú puedas llegar a ser lo que hacen meditadores que han pasado años de su vida preparándose para poder meditar 3 horas, que no es tarea fácil, pero una vez que has limpiado el sistema de las energías de todo, entonces conectar con el silencio es realmente sencillo y súper, súper transformador. No saben qué experiencia más deliciosa poder sentarte en silencio durante esas 3 horas. Es un reto, sí, pero fíjense cómo está configurado. Cada facilitador lo hace diferente. La experiencia que yo viví me pareció perfecta. Durante 50 minutos te sentabas en silencio, no te mueves, te sientas, respiras y meditas. Y durante 15 minutos bailas, puedes ir al baño y regresas todo en silencio. Para volver a meditar 50 minutos, para volver a bailar 15 minutos, para volver a meditar los últimos 50 minutos y ahí se acaba la sesión. Entonces, tampoco se espanten de que son 3 horas consecutivas seguidas meditando, ¿no? Tienes recesos. Si es muy denso, si es muy profundo. ¿Y qué les puedo decir que aprendí durante esas 3 semanas de meditación? Pues bueno, lo primero es ¿cómo meditar durante tanto tiempo? Pues las 3 recomendaciones principales. Observa, relájate y no juzgues. Estos son como los puntos principales. No hay gran literatura que tengas que hacer, no hay una mayor comprensión que tengas que tener, no hay una gran experiencia previa que tengas que tener para meditar. Es eso, es un proceso de observación. A tu mente van a venir pensamientos, no pasa nada, obsérvalos, relájate y no juzgues, van a pasar. Van a venir emociones muy fuertes en tu organismo, obsérvalas, relájate y no juzgues. Van a venir procesos biológicos, ganas de dormir. Bueno, tienes ganas de dormir, observa, no te puedes dormir, relájate ante esas ganas de dormir, no entres en tensión, no juzgues. Vas a tener hambre, igual, observa tu hambre, relájate y no juzgues. Y es que lo que te dicen los facilitadores y lo que decía Osho es muy importante. A ver, viene un pensamiento a mí y es un pensamiento negativo. Si lo observo y no lo juzgo, me puedo relajar. O si me relajo al verlo, no lo voy a juzgar. Es un sistema, es un loop. Si yo hago esas 3 cosas, por la cualquiera que empiece, por observar, por relajarme, por no juzgar, cualquiera me va a llevar a la otra de manera automática. Y así es como empiezas a entrar en estados más profundos. No es que tengas que parar los pensamientos, sobre todo para gente que es muy mental como yo, te van a suceder, ¿sabes? El tema es que estos pensamientos tienes que aprender nada más a observarlos. Es como dar un paso atrás. Observar es como saber que tú tienes esta maquinaria que ya que creas lo que creas en esta vida, te fue prestada o vas a vivir con ella unos años y va a ser polvo y carne y ya no va a pasar nada, pero tienes esta maquinaria que está prestada, hoy es tuya. Y la conciencia es esta otra cosa que puede dar un paso hacia atrás para observar a la maquinaria. La maquinaria no son sus pensamientos, esto es súper importante. La maquinaria es más allá de los pensamientos, más allá de sus procesos biológicos, más allá de sus emociones. Tú no eres nada de eso. Y cuando entras en un estado de observación, cuando permites a la conciencia observar, te das cuenta que tú eres la conciencia. Independientemente de lo que creas en la vida, tú solo eres esa conciencia. Y vas a aprender a tenerle mucho amor a esta maquinaria que te fue dada, que funciona de cierta manera determinada, que te ha ayudado a este ego, que te ha ayudado a sobrevivir en la vida y también entender cómo ya no lo vas necesitando y cómo le vas dando las gracias a esos pensamientos que ya no necesitas, a esas emociones que ya no necesitas. Me pasaron cosas bien cañonas durante esa semana. Tuve un sueño lúcido muy fuerte. Fíjense lo que me pasó. Estaba yo dormida en una recámara, en mi recámara del cuarto de Osho, y soñé que entraban unas personas a mi recámara. Eran como unas sombras oscuras y yo estaba muy asustada, pero no me podía mover. No sabía, no tenía claro en ese momento que estaba soñando, no me podía mover. Y cuando las sombras empiezan a acercar a mí, yo estaba tan nerviosa y no me podía mover, pero las alejo a través de una explosión que sucede de adentro de mi pecho
y siento esta luz adentro explotar de manera tan fuerte. De verdad que esto fue más fuerte que cualquier experiencia con psicodélicos que he tenido, que ya hablaremos también de eso en otro capítulo. Y esta luz emerge fuerte y una voz me dice, permítete amar. Wow, o sea, les juro que lo recuerdo y a la fecha digo, no mames. Quizá era amar a mis sombras, quizá es amar a los demás, quizá es, ¿sabes? No quiero ni decirles, fue una de las cosas más hermosas y creepy a la vez que me han sucedido. De ahí me desperté en el sueño y me di cuenta que estaba soñando, pero seguía soñando. Fue un sueño lúcido como en capas. Fue una de las cosas más fuertes que me pasó en las meditaciones. Yo llegué a subir energía y a sudar impresionantemente en las horas de silencio. Eh, Empecé a conectar con estados muy importantes. Hay momentos en los que entras en una paz que les juro que yo tengo que volver a replicar esa experiencia en mi vida. Actualmente, desde que regresé, procuro meditar una hora diaria. Conecto, pero no he podido llegar a conectar a ese nivel, al nivel en el que conecté. No saben cuántas cosas limpié, no saben lo maravilloso que fue. Y llegué de allá, o sea, para contarles un poquito de lo que me pasó con la experiencia, regresé, porque dicen que la experiencia no aterriza luego aterriza después, pues regresé súper abierta. Le llaman abierta como a este tema de una expansión de conciencia en donde ya no empiezas a no distinguir quién eres tú, quién son los demás. O sea, me pasó que tuve un Zoom de un curso muy padre que tomo y veía las caritas en el Zoom, veía mi cara y veía las de las demás personas y no estaba segura. O sea, estaba segura como en un tema racional, pero en una sensación no distinguía quién era yo de los demás, ¿sabes? O sea, decía, es que yo podría no ser esa carita y podría ser las otras caritas. Y es como, es muy padre y muy importante que te pasen esas cosas. Llegues súper abierta a notar expresiones faciales. Siempre he sido como intuitivona en eso, pero no saben la cantidad de cosas de las que me daba cuenta de solo tener una conversación con alguien. Y yo decía, fuck, era demasiado. También estar tan abierta cuando no tienes la preparación para estar ahí es como, es difícil. Todo aterriza y creo que está bien porque también como que vivir en ese estado tampoco es como muy funcional, pero sí es muy chingón para darte cuenta de cómo todos los seres humanos a tu alrededor y tú son la misma cosa. Yo siempre había tenido como estas sensaciones o las tenía de un tiempo para acá en muchas experiencias de mis capítulos que escribo porque tengo un podcast también, pero de verdad ahí creo que la experiencia por excelencia que me llevé de la Rosa Mística es genuinamente no hay daño que le puedas hacer a otros sin dañarte a ti mismo y no hay amor que le puedas dar a alguien más sin darte amor a ti mismo. Y llegar a estados de incondicionalidad en el amor y de decir, el amor no es para que tú recibas. Qué padre aprender a recibir, qué padre también tenerlo. Y lo vas a tener, te lo prometo que si lo das, lo vas a tener. No siempre lo tienes de la persona a la que se lo das, pero lo vas a tener. Pero no se debe de dar para eso. Porque la experiencia, para que tú vivas amor, tienes que dar ese amor. ¿Sabes? Esto yo ya lo había aprendido en cursos y todo, pero esta vez no lo aprendí desde la intelectualidad, lo sentí. Y sentí como al yo dar amor a estas otras personas o a dar amor a personas que tú consideras que te han dañado, de repente puedes tener una sensación de paz profunda y de conexión profunda y de entender lo que realmente es el amor. Entonces, pues no les podría decir más de eso. Ojalá puedan vivir este proceso. Es muy transformador, te deja enseñanzas muy profundas, cambia mucho tu chip, te ayuda mucho en el despertar de conciencia. Todavía el despertar de conciencia es algo que trabajaremos toda la vida y por eso este canal, en donde yo voy a vivir estas experiencias y se las quiero compartir, pero sin duda creo que la Rosa Mística será una de las más significativas que se podrá vivir y publicar en este canal. Entonces, esa fue mi experiencia, espero que la hayan disfrutado. Por favor, si este tipo de contenido les gusta, síganme, apóyenme, estoy empezando, entonces estoy muy emocionada.
con este canal. Quiero vivir más experiencias y contárselas también en el momento y vivir videos y grabar videos de experiencias que voy viviendo en el momento. Es un canal que me emociona mucho. No me considero una experta en el desarrollo de conciencia, pero me considero una apasionada del desarrollo de conciencia. Y de verdad, si este contenido que estoy compartiendo te gusta, dale a la campanita, dale a seguir, compártelo, mándaselo a personas que creas que lo necesitan. Y bueno, pues te deseo que tengas el mejor de los días. Cuídate y anímate a vivir la rosa mística.